Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, ponte de pie. Vamos a dedicar este tiempo a las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que podemos dedicarte a ti, Señor. Podemos venir delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que abras nuestro espíritu, nuestra mente, para recibir tu palabra, Señor, lo que tú has preparado, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento. Gloria al Señor. Este mensaje, Crece y Prospera, ha sido una palabra que quizá los viejos del lugar o los mayores del lugar ya me han escuchado en alguna ocasión. Pero el Señor me hacía meditar dentro del acontecer de la iglesia, del día a día de la iglesia. Había cosas que me hacían meditar, me hacían pensar, repensar, y volví a esta palabra que el Señor me dio hace unos 6 meses más o menos acerca de Nicodemo y el joven rico, no sé si te acuerdas. Pero el Señor, cuando empezamos este cambio de temporada, cuando volvimos de Singapur, una de las palabras más grandes que el Señor me empezó a dar es crece, crece. Y le digo al Señor, crece, ya estoy más gordito. Pero no se trataba de estar más gordito, se trataba de crecer en el Señor. Es decir, la iglesia con esta Almería tiene que crecer en el Señor. ¿Cómo crece uno? Uno crece cuando uno madura. Y cuando uno madura, uno empieza a plantearse cosas como, pues, formar una familia, tener un trabajo, tener una responsabilidad, ser proveedor también. ¿Por qué no vamos a hablar de eso? Ser proveedor para la casa del Señor. Y uno empieza a tomar pasos de madurez. Cuando uno planea casarse, uno no se va debajo del puente con su esposa, uno planea su casa, compra lo necesario, tiene un trabajo, tiene su cochecito, tiene unas ciertas comodidades para preparar ese tiempo de comunión, de intimidad, de convivencia con el Señor. A nosotros se nos ha dado un legado, un llamado, que es a preparar la iglesia para la venida de Jesús. ¿Sabes? Y todo esto que está pasando alrededor del mundo solo nos avisa, solo nos sigue anunciando que el Señor viene. Y como el Señor viene, hay un momento donde la iglesia tiene que despertarse, tiene que apercibirse, tiene que prosperar, ahora como está el precio del aceite, si te acuerdas de la parábola de las vírgenes, hay que comprar aceite. Y ahora si vas al supermercado, lo que valía 6 euros o 15 euros, ahora vale 25, vale 30. Y tú dirás, pero pastor, a mí no me han subido el sueldo. Es cierto, no te han subido el sueldo. Estamos en un tiempo de crisis. Pero eso solo significa una cosa, o solo debe de motivarte a lo siguiente. Y es que tienes que prosperar. Estás llamado a prosperar. Cuando uno crece, si tú te alineas con el Señor, vas a prosperar. Y te lo voy a poner de esta siguiente manera, te voy a hacer esa pregunta. Tú dirás, en la vida tengo cierta edad y honestamente no he prosperado. Sigo en el mismo trabajo, sigo con los mismos problemas económicos, incluso peores, sigo luchando, batallando en las mismas peleas, sigo con el mismo conflicto, sigo con los mismos problemas. Hasta mi padre y mi madre peleaban con lo mismo, yo he seguido peleando con lo mismo y ya estoy cansado. Y eso, te digo algo, eso es lo humano, eso es quienes somos. Cuando nacemos, no elegimos dónde nacemos, no elegimos quiénes somos, no elegimos el color de cabello, no elegimos el color de ojos, ni cuánto vas a medir, ni si naces aquí o en la China. Si vas a ser blanco, negro, amarillo o colorado. O sea, tú no eliges nada de eso. Dios te pone en un lugar en medio de la creación, en medio de su mundo, y Dios te dice, venga, crece y prospera. Y desde el primer minuto, es decir, desde el primer momento que nacemos, desde que somos concebidos, estamos diseñados para crecer, para desarrollarnos, o sea, yo ahora veo a Lucía, por meses, ella dobla su tamaño. Y de alguna forma prospera, porque prospera en sus habilidades. De pronto empieza a reaccionar a un estímulo y se sonríe.
está prosperando en su empatía, en su emoción. Y si le das el dedito, probablemente también va a prosperar en cuanto a que yo pueda agarrar cosas. Y poco a poco va a ir prosperando, mejorando, avanzando. Pero la pregunta de este domingo es sencilla. ¿Cómo prospero? ¿Cómo transformo aquello que era humano, aquello que sé que no funciona y que no va, en algo que viene de Dios y que sé que va? ¿Cómo transformo lo divino? En un segundo. Porque además, aquí no hay que mandar un burofax y ver qué pasa, no hay que mandar una solicitud y esperar a que la Junta de Andalucía te lo proponga. Esto es inmediato. Y sabes, la respuesta es muy sencilla. Cuando le entrego mi vida a Jesús. Hay un punto de inflexión en cada uno de nosotros. Y es cuando le entrego mi vida al Señor. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Si tú has nacido de nuevo, si has hecho esa oración, es porque hubo un momento en tu vida que hiciste la oración de salvación. Y le dijiste, Señor, te entrego mi vida. Te entrego en lo que soy. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te necesito. Te reconozco como autor y salvador de mi vida. Y da lugar el mayor misterio de la humanidad, que se llama el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es el principio del milagro de cesar de hacer las cosas que hacíamos antes y que no funcionaban, que no te hacían prosperar, que no te hacían estar lleno, estar completo. Es decir, hay un montón de cosas que por cultura, que por nacimiento, que por herencia, por decisión propia, tú has hecho y tú has vivido. Y muchas cosas dirás, pero si es que yo no elegí. Correcto, no elegiste. Venimos con el pack completo. Mi suegra decía que somos corregidos y aumentados de nuestros padres. Y lo que vemos en nuestros padres, que no nos gusta, si no tratamos con eso, vamos a hacer el doble de lo que no te gusta. Y es una realidad. Cuando tú veas algo en tu abuela, dices, eso no me gusta de mi abuela. Probablemente en tu abuela es una plantita, en tu mamá ya es un arbustito, pero como tú no lo trates va a ser un árbol en tu vida. Y va a ser un problema que se va a arraigar y que vas a tener que desarraigar y arrancar de tu corazón si quieres prosperar. Porque va a condicionar tu día a día, va a lastrarte de alguna manera. Por supuesto no estoy hablando a malas personas. Estoy hablando de muchos pensamientos, actitudes, raíces de amargura, falta de perdón, heridas, que incluso las buenas personas podemos tener. Los que nos consideramos que somos buenos, que no hacemos mal a nadie, que no mentimos, que no robamos, que no matamos, que hay tantas cosas que no hacemos. Por tanto, muchos de nosotros diremos, somos buenos. Pero dentro de esa bondad humana, incluso el más bueno tiene que nacer de nuevo. Y tiene que desarraigarse de ese nacimiento natural para un nacimiento divino. Ahora, esto lo explica 2 de Pedro 1 del 1 al 4, y te lo voy a leer. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, es decir, han nacido de nuevo, han sido salvos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, aquí, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del deseo del pecado, o sea, la concupiscencia.
hay una impartición de la naturaleza divina a través del nuevo nacimiento. Cada vez que te arrepientes de algo hay una impartición divina en tu diario caminar. Cada vez que tomas una decisión por el Señor, hay un soplo del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo físico, que transforma tu naturaleza caída de pecado, tu naturaleza humana, a una naturaleza que viene de Dios. Y eso es un milagro que produce el nuevo nacimiento. Y además es progresivo, como dice el apóstol Pedro. No es casualidad lo que le está diciendo. Vamos avanzando en el conocimiento. Vamos avanzando a la plenitud de Cristo. Vamos creciendo a la madurez, a la estatura, al tamaño, a la imagen de Jesús. Por eso no te puedes conformar, no te puedes quedar estancado, no te puedes paralizar. Aunque lleves 30, 40, 20, 10, 15, lo que sea, pero si dale lo mismo cuánto tiempo estuviste en la iglesia. Porque eso no marca tu nivel de madurez. Marca los años que estuviste sentado. Las decisiones que tú tomas son las que marcan tu identidad en Cristo Jesús. Lo radical que tú seas, lo obediente que tú seas, lo fiel que tú seas, lo íntegro que tú seas, lo honesto que tú seas, eso es lo que marca. No lo que dices que eres, sino la cantidad de verdad de Cristo que hay en ti. Eso marca tu identidad. Por eso me encanta Nicodemo, porque si te vas a Juan 3, y además es muy al principio, Juan 1 habla de la creación, Juan 2 habla del nacimiento de Cristo, y automáticamente Juan tenemos el mejor episodio para mí, casi neotestamental. Había un hombre de los fariseos, y hace diferencia, porque los fariseos no son los saduceos. Los fariseos creen en la vida eterna, creen en la resurrección, creen en los milagros. Eran además gobernadores, es decir, de los que tomaban decisiones. Sería como un senador, como un diputado, como un alcalde, y dentro de eso era una persona de reputada personalidad. Y dice, se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Vino Jesús de noche, obviamente por motivos obvios, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios contigo. Y responde Jesús, escúchame, no importan las señales, no importa lo que enseñes, no importa que nazca de nuevo. Muchos estamos en la iglesia porque tenemos esta expectativa. ¿Qué puede hacer Dios por mí? Lo mejor que puede hacer Dios por ti es darte vida eterna. Lo mejor que puede hacer Dios por ti, aquí hablamos de salvación, de perdición, de que te vas al infierno, o salvación, te vas al cielo. Y dentro de eso, obviamente, en el cielo va a haber lugares, va a haber posiciones, va a haber rangos, va a haber encomiendas. ¿Y de qué va a depender? De lo que tú hagas aquí en la tierra. Por eso es un reino, y en un reino hay escalafones. ¿Muchos van a ser salvos? Sí. Pero va a depender de lo que tú hagas aquí en la tierra, de cómo vas a vivir, cómo vas a pasar tu eternidad. Y la eternidad es eternidad. La tierra es pasajera. Y es algo que tenemos que entender. Dice, si no naces de nuevo, imposible ver el reino de Dios. La pregunta que cualquiera haríamos, y Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y mira, olvida el viejo, que Nicodemo sea viejo. Es decir, cualquier tamañito, sea el de Cristinita, o sea el de la propia Lucía, que tiene apenas un mes. O sea, pregúntale a alguna mamá si volvería a dar a luz con ese tamaño. Ya te digo yo que no. Por motivos obvios. En el momento de que creces un poco, ¿cómo vuelves a dar a luz? Y Jesús le responde una cosa fundamental.
de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no solo se habla del nuevo nacimiento. Muchas veces estamos pensando, es que me tendrías que haber liberado o me tendrías que haber orado por mí antes de que fuera bautizado. Perdona. Cuando tú aceptas al Señor como Señor y Salvador, automáticamente deberías de estar pasando por el agua, porque es un acto de testimonio en el mundo y es un acto de obediencia. Y a partir de ahí hay una impartición espiritual, que es el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, que si no la tienes, ya le puedes ir pidiéndole al Señor que te la dé, porque es el full equipo, el equipamiento completo, el más alto de gama. Te digo, yo en lo personal, me acuerdo, di mi vida al Señor con 12 años. ¿Conocía al Señor? Sí. ¿Sabía del Señor? Sí. ¿Acepté al Señor antes de chiquito? Sí. Probablemente porque quería echar los duros en la ofrenda. También quería comer el pan y el vino. Y cuando yo quería coger la comunión, quería el pan, pasaba a la tercera fila. Decía, no, tú no, porque eres muy chiquito. Te digo la verdad, mi único entendimiento con esa edad, aunque con muy buena intención, era que yo quería comerme el pan. De hecho, cuando terminaba el culto, el primero que estaba en la bandeja agarrando pan, era yo. Queríamos ese pan. Y me llamaba poderosamente la atención. Así que muchas veces tenemos esa inocencia joven de por qué hacer las cosas. Ahora, cuando tú entiendes que el nacer de nuevo implica algo, implica una decisión radical. Y a mí en lo personal la decisión radical es que en mi casa se había deshecho. Mi padre nos había echado a la calle, a mi madre, a mi hermana pequeña y a mí. Veníamos de una situación de violencia familiar, de maltrato en la casa. Nadie, salvo mis hermanos y no todos, se habían dado cuenta de la situación. Era una situación crítica. Y yo me acuerdo esa tarde de domingo, cuando me quedo solo con mi padre, que primero, nada más iba a ser igual. Segundo, que solo Dios me podía sacar de esa situación. Y tercero, no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, pero si alguien me podía dar una respuesta, ese era Dios. Y me acuerdo que abrí la Biblia en Romanos 8, me acuerdo perfectamente, los deberes del cristiano, ese era el titulillo. Me puse a leer entre lágrimas y no entendía nada. No entendía nada de nada. Llego a la iglesia, día 9 de febrero del año 2002, y el pastor predica, ¿usted quiere ser una cabra o una oveja? Si usted quiere ser una oveja, acepte al Señor. Creo que fui el segundo en llegar a aquel púlpito, en arrodillarme, en aceptar al Señor. ¿Lo había aceptado antes? Sí. ¿Había nacido de nuevo? No. Siguiente domingo, hablan de la llenura del Espíritu Santo. Hablan del Espíritu Santo. Igual, Señor, si esto va a hacer que yo crezca, contigo lo quiero. El segundo en salir zumbando, este de aquí. No llegué porque estaba un poco atrás. Pero llegué. El Señor me dio las lenguas, me dio el bautismo, me dio la llenura del Espíritu Santo. Y desde ahí te digo, había un celo en mi interior, había unas mariposas en mi estómago que me hacían sensible a la voz del Señor y a querer servirlo. Tenía 12 años. Con 15 hago mi primera escuela bíblica, me ponen el manto. Con 17 hago la segunda. Con 18 tengo un desencuentro y me voy a la iglesia. Y vuelvo a necesitar nacer de nuevo. Porque yo sé que no me emprende a mí tocarlo o decidirlo. Si yo me hubiera muerto en esos 7 meses, sé que no hubiera ido. Estaba pecando deliberadamente. Estaba perdido. Estaba descontrolado. Estaba fuera de mí. Y necesitaba al Señor.
Ahí tenía una madre orando. Lo he dicho muchas veces, pero es que lo tengo que repetir hasta que usted se ponga a orar. Porque veo muchos papás y muchas mamás que se quejan, pero no van. Porque a mí no me convenció nadie. Eran las 3 de la tarde, estaba en un bar que ya está cerró. Y el Espíritu Santo me habla. ¿Qué haces aquí? Saco mi cartera, pago mi desayuno, que era una copa de pan a las 3 de la tarde. Agarré mi casco de mi moto y yo sabía que era un viaje sin vuelta atrás. No iba a volver más. Sabía que iba a dejar amigos, sabía que iba a dejar lugares, sabía que iba a dejar relaciones, sabía que iba a empezar de nuevo. Y muchos dirán, y muchos me han dicho, hemos ministrado a muchos jóvenes, alguien me puede pedir lo que él quiera, que no me pida mi novio. Perdida. Y gracias a Dios, ese es un testimonio bonito. Como a los años, donde menos los esperábamos, en América, encontramos a esta chica. ¿Y sabes qué me dijo? Tenía razón. Dejé a mi novio y ahora sirvo a Jesús. Y ahora es misionera. Otro me dijo igual. Yo no dejo a mis amigos. No dejo mis relaciones. Están en el mundo. Revolcándose en el barro. Pero te digo algo, cada día oro por su vida. Y de pródigos de estos tengo una lista, que oro por ellos. Pero empieza por decisiones radicales. Y por mucho que pienses, papá, mamá, que le haces bien, pues pobrecito, no le haces ni con bien. Si algo no hice nunca mi madre fue pasarme la mano por el lomo. Más bien todo lo contrario. Y cada oportunidad que tenía, y era muy pesada, no un poco, muy pesada, yo creo que se hacía hasta la ciega, decir, Nenico, léeme un salmito, que no veo. Y me arrepiento cada día que le dije a mi madre que no. Había días que le decía que sí, porque era mi madre. Pero a día de hoy, cada mañana, leo los salmos y leo los proverbios. ¿Sabes por qué? Porque mi madre me enseñó y porque Pastor Billy también me lo decía. Pero es eso. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que en el momento que tomas esa decisión, si tú eres el jefe, si tú estás mandando, si tú crees que tienes el control de algo, déjame decirte, hola, como pastor tuyo que soy, que estás perdiendo el tiempo, porque tú no tienes el control. Hola, mamá. Hello. Buenos días. Mamás, hola. No tenéis el control. Papá, hola. No tenéis el control. Por mucho que te afanes, por mucho que te aflijas, que te preocupas. Y si crees que vas a mantener el control, lo que viene de Dios no pueden hacer en ti. Porque lo que van a hacer en ti viene de la fe. Y viene de la dependencia de Dios. Si tú quieres ver milagros en tu familia, tiene que nacer la fe. Tiene que nacer el milagro. Tiene que despertarse la unción, el llamado que Dios tiene. Y eso es una impartición del Espíritu Santo. Eso es un soplo de vida que viene a través del poder de Jesús. Nada ni nadie. Puedes ponerte todo lo mandona que quieras o puedes ser todo señorón lo que quieras. Pero no mandas. Y cuando crees que te tienes todo bajo control, que tu vida es color de rosa, prepárate a las curvas. Escúchame. Nos han engañado.
porque hemos leído, escuchado tantas veces. Donde quiera que yo estoy, Dios está conmigo. Qué mentira más peligrosa. Donde quiera que yo voy, aunque esté haciendo lo que me dé la gana, Dios está conmigo. Porque yo, cuando busco al Señor, cuando me viene bien, cuando me acuerdo, escúchame bien, si el Espíritu Santo tiene algo que ver con una paloma, o su presencia es un caballero, o todo lo que hemos leído acerca del Espíritu Santo, como yo no esté del lado de Dios, el Espíritu Santo se va. No hay hombre ni mujer que vayan a manchar el Espíritu Santo de Dios. Y en el momento que tú no te alinees con Dios, el Espíritu Santo se va. Escúchame bien. En el momento que tú no estás pilas, hello, te quedas solo. No son bromas lo que te estoy diciendo. Es muy serio. Que pensamos que puedo tomarme licencia de escuchar esto, ver aquello y tal, y luego no pasa nada. El Señor está conmigo, el Señor no me desampara. Y llega el día siguiente y estoy esperando, mi milagro, Señor, mi milagro. Por favor, Padre, acuérdate de mí. No lo he hecho bien, perdóname, pero... anda, fíjate, ¿no? O tienes que pensarte la decisión otra vez. ¿Decidiste? O estás con un pie aquí y otro allá, porque eso significa que no estás. ¿Me estás escuchando bien? ¿Me estás entendiendo bien? En Dios no hay un gris. Es que no existe el gris. No hay duda ni sombra de variación. Hello. En Cristo Jesús no hay duda ni sombra de variación. Él no ha cambiado y no va a cambiar por ti. Ven tal y como eres, sí. ¿Y qué piensas? ¿Que te vas a quedar tal y como eres? No, Señor. Dios quiere que nazcas de nuevo, que seas reformado, que seas refundado, que seas remodelado, que seas actualizado. Por eso la historia esta me encanta, la del joven rico. Que muchos dicen que era Nicodemo, porque era joven, porque era rico, y mandaba, gobernaba. Pero por algún motivo no se nos aclara. Pero hay ciertas cosas que sí las aclaran. Y dice, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo. Esto ya es Marcos 10. Y yo creo que después de esa noche que Nicodemo habla con Jesús a escondidas, en secreto, para que nadie lo vea, sale corriendo, va a buscar a Jesús y se arrodilla delante de él y dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que tú me has dicho eso de nacer de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no mientas, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Le da los 6, porque le está hablando a alguien creyente, le estaba hablando a un fariseo, le estaba hablando a alguien que había puesto a Dios primero, le estaba hablando a alguien que ya su vida se supone que había entregado a Dios. Con lo cual la idolatría, alguien bueno. Y la respuesta de él es muy fácil. Eso lo he hecho. Ese desde joven, desde chiquito, desde niño, todo eso lo he hecho. Y Jesús lo mira y lo ama. Porque Jesús lo hace. Pero le dice una cosa, te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven. Y sígueme tomando tu cruz. Muchos han pensado que no lo hizo. Muchos han pensado que para llegar al cielo hay que vender todo lo que tienes. Y no.
Lo que pasa es que tus posesiones te dan seguridad. Y el problema de eso es que cuando tú tienes el control, Dios no lo tiene. Cuando tú estás en control, Dios no lo tiene. Cuando Dios está en control, entonces sí puedes tomar esa decisión. Que en ningún lugar en la Biblia dice que no lo tuviera. Pero desde luego si tuviera muchas posesiones, si el Señor me pide, véndelas, pues estoy seguro que también me pondría triste. Señor, ¿cómo vendo el Mercedes? ¿Cómo vendo el chalet? Lo que le dice, toma tu cruz y sígueme. Es decir, prepárate a seguir. Y vas a tener que pagar un precio, tienes que llevar una carga, que es el testimonio de la cruz, de que yo morí por ti. Le está diciendo, toma tu cruz, pero Jesús no había pasado por la cruz. Todavía Jesús no había pasado por la cruz, ni la gente sabía de la cruz, ni sabían lo que iba a pasar. Porque él pensaría que era el Mesías, que iba a derrotar a los romanos y que iba a vencer sobre el caballo blanco y todo lo demás. Todo eso que está en Ezequiel y en Jeremías y en Isaías. Pero le dice, toma tu cruz y sígueme. Si vendes, si sueltas el control, si sueltas tu seguridad, vas a tener la vida. Ese es el punto. Ese es el concepto. Lo que tú entregas como sacrificio a Jesús es lo que Dios puede redimir y traerlo en santidad. Pero el sacrificio no es entregar y perder. Sacrificio es nacer de nuevo, es una nueva creación, es algo que tú le has entregado a Dios, que Dios lo toma, lo transforma y lo hace a su imagen. Y lo hace como bendición sobre tu vida. Es totalmente diferente. A sacrificio pierdo y me quedo pobre. Y así me quiere Dios. Yo no sé si te quiere pobre o te quiere rico. Y a mí no me incumbe. Pero sé que a los hijos de Dios las cosas les van bien. Sé que a los que siguen y cumplen la palabra de Dios, Dios los prospera, Dios los bendice. Y son luz en medio de la tierra, son sal en medio de la tierra, son pueblo escogido, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Es una nación que es admirada por otras naciones y te debe de ir bien. Y si no te va bien, hermano, hay que hacer autocrítica, es decir, ¿qué hace que no prospere? ¿Qué mandas tú? Y en la dirección de la empresa no va bien. Porque la empresa que emprendemos es de Dios. ¿Cuándo nace de nuevo? Escúchame. ¿Cuándo nace de nuevo? ¿Por qué decimos que era Nicodemo? Porque Nicodemo se enfrenta al Sanedrín. Y se enfrenta a los sacerdotes. Le dice, ¿cómo podéis juzgar a alguien que no habéis hablado con él? Después, cuando Jesús fallece, toma a su amigo José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secreto, por miedo a su posición, lo cogen. Y si la ofrenda costosa de María había sido 30, ellos llevan 100, hablando de la eternidad y hablando del milenio. Es decir, traen 3 veces más. No eran ricos, eran súper ricos. Pero hay un detalle. La tumba en la que lo entierran es José de Arimatea, no es de Nicodemo. Y no significa que Nicodemo no tuviera, sino que probablemente ya había tomado su decisión de seguir a Jesús. Y se cumple Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, porque fue muerto con 2 ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 800 años antes se profetizó cómo iba a ser enterrado Jesús. El mensaje de hoy tiene una frase, para mí, fundamental. Y es que debemos rendir todo.
crece y prospera, empieza por rendir todo a Jesús. Empieza por entregar mi persona, lo que soy, lo que tengo a Jesús. Empieza por comprometer mi vida con el Señor. Empieza por nacer de nuevo. Y media vez nazco de nuevo, tienes que soltar el control. Tienes que soltar el control y dárselo al Señor. Señor, es que no me voy a casar. Aquí hay un altar. No puedo tener hijos. Aquí hay un altar. Señor, mi familia. Aquí hay un altar. Señor, mi casa. Aquí hay un altar. Señor, mi economía. Aquí hay un altar. Señor, mi esposo. Aquí hay un altar. Mi esposa. Aquí hay un altar. Y cuando que no sabes qué va a pasar, que sabes que la economía familiar, no sabes si hay futuro o no hay futuro, aquí tienes a uno que estudió en Estados Unidos, que papá no estaba y mamá apenas sobrevivíamos, pero fue la provisión de Dios. Fue papá, el que proveyó de todo. Si eres joven, no sé qué va a pasar, quiero ir aquí, quiero ir allá. El control, el mando, hay que soltar el mando. Si quieres vivir las cosas de Dios, que haya la impartición divina de parte de Dios en tu vida, suelta el mando. Señor, en esta mañana te entrego el mando, te entrego el control. Mis deseos, mis anhelos, tú los conoces por encima de cualquier cosa que yo te pueda decir. Yo no vengo a hablarte de eso, te hablo del nuevo nacimiento, te hablo de la salvación, te hablo de tu porvenir, de tu prosperar, del prosperar de tu casa. Suelta el control. Te hablo de tu familia, te hablo de tu matrimonio, te hablo de tus hijos, te hablo de la economía, te hablo de todo lo demás. Cuanto más te aferres al control, más te va a quemar la mano. Escúchame bien. Cuanto más te aferres al control, va a haber un momento que hay un peso que no vas a poder soportar. Porque no vas a tener la gracia de Dios para soportarlo. Escúchame bien. Va a pasar cosas que se van a ir de tu control. Ya vivimos un ensayo de esto en pandemia y se fue todo de control. Estamos en un momento difícil en el mundo que no sabemos qué va a pasar y se puede volver a escapar todo de control. Escúchame bien. Y tu seguridad, todo lo que tú das por hecho, que tenemos gasolina, que tenemos coches, que esto y lo otro, se nos puede escapar de control. Por eso hay que seguir orando por Israel, por eso hay que seguir clamando al Señor, por eso hay que decirle, Señor, ya no es mi inteligencia o lo que tengo, porque da igual lo que tenga, si esto se escapa de control. El único que gobierna es Jesús. Y el único que está en gobierno es Jesús. Piensa una cosa, que todos los subsidios, pensiones y todo esto, si entráramos en guerra, más de una cosa se paralizaba. Y más de una economía se iba a sentir y tenían que empezar a clamar al Señor. Y Dios no quiera que pase, escúchame, no estoy siendo alarmista, pero es una realidad. Que estamos muy cómodos, estamos muy tranquilos porque, oye, aquí no pasa nada. Pero como pase, ahí sí vamos a tener que comprar los locales o salimos a hacer el culto fuera. La calle es gratis. Pero es cierto. Creemos que tenemos el control y no tenemos el control. Por eso, hermano y hermana, en el día de hoy, toma esa decisión.
y dar el control a Jesús. Nazcamos de nuevo, mira, da igual los años que lleve en la iglesia, da lo mismo. Da lo mismo. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús. ¿Qué más da la posición? ¿Qué más da cuánto tiempo has vivido en la iglesia o fuera de ella? Da igual. Acepta a Jesús. Recibe a Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana te pedimos, Jesús, que tú vengas a nuestra vida, Padre. Que tú traigas, Señor, salvación. Que traigas entendimiento sobre la vida eterna, Señor. Que traigas conocimiento, Padre, del nuevo nacimiento, Padre. Que podamos, Señor, vivir este nuevo tiempo contigo. Esta nueva temporada, Señor, haznos crecer, haznos prosperar. Haznos, Señor, Padre, que amemos tu obra, que amemos tu iglesia. Padre, pon ese deseo de preparar a tu esposa, a tu iglesia, Señor Padre, para lo que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se hablara de tu nacimiento, se hablara de tu venida, Señor. Y Padre, yo sé que los tiempos, Señor, están cambiando, Señor, los tiempos se están acelerando. Y hay mucho que hacer. Hay mucha gente que rescatar, hay muchos mensajes que hay que dar, Padre, y estamos aquí, Señor, clamando por esta ciudad de Almería, clamando por estas familias, Señor Padre, clamando por estas vidas, Señor. Y te pido, Padre, que sea tu amor, tus lazos de amor que atraigan una vez más, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que volvamos, Señor, a la fuente, que tomamos esa decisión de volver a ti y de aceptarte de nuevo, de ponerte en el centro de nuestra casa, Señor, de empezar de cero, Señor, nuestra relación personal contigo. Señor, yo quiero dar ese paso. Y te pido, Señor, que traigas esa hambre, ese de ti, en medio de la congregación, Jesús. En tu santo y bendito nombre. Amén. Que el Señor os bendiga y nos vemos en esta semana.